Saludamos a esta hora a los usuarios de El Tiempo que se conectan al live de Consultorio Jurídico, un formato donde semanalmente resolvemos las dudas legales de su interés con la asesoría de un profesor experto de la Universidad Libre. En este capítulo hablaremos sobre los derechos de los consumidores frente a incumplimientos de un servicio, en este caso, las agencias de viajes. Para esto, hoy nos acompaña el doctor Iván Taborda, él es docente experto de la Universidad Libre en el área de consumidor. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, doctor, entrando ya en materia, ¿qué debería hacer un usuario en caso de que le incumplan un servicio? En este caso, las agencias de viajes. Bueno, en este caso, todo servicio implica un espectro de protección al consumidor. Este servicio, al momento de ofertarse, pues debe contar con una información suficiente, ¿cierto?, que establezca al consumidor lo que va a contratar. En el tema de las agencias de viajes, pues hay que verificar que se ofrece una multiplicidad de servicios y pues el Estatuto del Consumidor lo que establece es que el servicio debe ser de calidad, debe haber una buena información, no debe ser objeto de publicidad engañosa y además de eso, pues en caso de que el servicio no se preste en los términos contratados, pues se puede hablar de la realización de la garantía. ¿Qué debería hacer una persona? ¿Es posible que demande a la agencia de viajes? En efecto, el Estatuto del Consumidor establece unas acciones de protección al consumidor. Dentro de estas acciones tenemos la de la realización de la garantía. ¿Cómo se cumple la garantía de un servicio? Pues de dos formas. Uno, o con la devolución del dinero o con la prestación del servicio de la forma contratada. Son como las dos formas en que se establece para la realización de la garantía. Esta acción se puede adelantar ante la Superintendencia de Industria y Comercio o se puede adelantar ante el juez civil. ¿Puede un usuario pedir indemnización en caso de que le hayan incumplido un servicio? Particularmente, el tema de la garantía, la acción está consagrada simplemente para realizar la misma. Es decir, que a facultad del consumidor o se devuelva el dinero o se presta el servicio en las condiciones ya mencionadas, es decir, de la forma contratada. En los servicios, el tema de indemnización está reservada para aquellos servicios que implican la entrega de un bien, que no es el caso de las agencias de viajes. Pero indiscutiblemente el incumplimiento de esta agencia puede generarle perjuicios a un consumidor. Lo que quiero llamar la atención es que particularmente la acción de realización de la garantía va hasta ese punto. ¿Cuál punto? Efectivizar la misma o la devolución del dinero, que dejando en una zona gris el tema de los perjuicios. ¿Una persona puede emprender una acción legal en caso de que la agencia, en este caso, le exija un valor adicional al que inicialmente se pactó? En efecto, si el servicio no se presta en las condiciones contratadas, es lógico que se devuelva el dinero que el consumidor canceló sin ningún tipo de descuento. Es decir, lo que paga el consumidor es lo mismo que debe devolverse. Pero, por ejemplo, a veces a uno le ofrecen servicios y le dicen vale X. Luego, cuando toma el servicio le dicen vale X más 1 porque eso no estaba incluido, no sé qué. Si la persona no conoce sobre esto, ¿debe pues emprender alguna acción legal? Correcto, en primer lugar es un problema de información. ¿Por qué? El precio obliga. Ese precio que se publicita es un precio que debe mantenerse. Lo ideal es que el precio, cuando se publicita el servicio, incluya todos los conceptos, entre ellos impuestos y demás, evitando sorpresa para el consumidor, quien, ¿cierto?, contrata bajo la creencia de un valor y cuando adquiere el servicio, este valor se incrementa casi que de forma arbitraria porque la información no fue suficiente. ¿Es posible que a una persona le devuelvan su dinero en caso de que se arrepienta de tomar este servicio? Claro que sí. Existe un derecho de retracto. Lo importante es que este derecho de retracto se ejerza pues dentro de los 5 días siguientes a la contratación del servicio. Aquí estamos hablando de servicios. Si es la adquisición de un bien, pues eso, recibido el bien, tenemos 5 días. Pero en el caso de los servicios, podemos retractarnos antes de que empiece, llamemos, la ejecución de ese contrato. Ese retracto, ¿qué implica? No requiere que el consumidor dé explicación. El retracto se da por la simple decisión de no querer desarrollar el viaje o demás. ¿Esto está estipulado en el Estatuto del Consumidor o cómo debería una persona, digamos, que abogar frente a ese derecho? Claro, una de las tareas más importantes que tenemos como consumidores es documentarnos. El Estatuto del Consumidor no es un temita solo para abogados, es un tema del cual todos debemos conocer porque todos somos objeto de publicidad, ¿cierto?, de toda una masa de bienes en un mercado y servicios.
Entonces, esa reglamentación y estas acciones están consagradas en la Ley 1480 del 2011 y también podemos acudir a la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio en su título segundo, que nos despliega el tema de las garantías para todos los bienes y servicios de uso común masivo. En caso del incumplimiento de un servicio, ¿hay lugar a devolución del dinero? ¿O cómo debería el usuario abogar frente a este tema? En efecto, la acción correspondiente sería una acción de protección al consumidor, donde el consumidor opta por la restitución del dinero sin ningún tipo de descuento. Es como el camino lógico al cual puede acudir, pudiéndolo hacer ante el juez de la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo puede hacer. Bueno, invitamos hasta ahora a los usuarios que nos están viendo en vivo a que dejen sus preguntas y más adelante el doctor Taborda resolverá algunas de ellas en vivo. Bueno, y continuando con el tema, doctor, ¿cuál es el tiempo dentro de la ley para que se efectúe esa devolución del dinero? Esa devolución del dinero tiene que darse dentro de los 30 días siguientes, entonces a que se haya resuelto la reclamación. Y en caso de que esto no suceda así, que exceda ese tiempo y no le devuelvan al consumidor el dinero, ¿qué debería hacer o a dónde debería dirigirse? El prestador de servicio puede ser objeto de sanciones por parte de la superintendencia, porque está desconociendo unas normas de orden público que están consagradas en este Estatuto de Protección. Entonces, la ley establece 30 días para la devolución de ese dinero si el servicio fue incumplido. Esto puede ser el resultado de la acción de protección al consumidor, la que explicamos con anterioridad, la realización de la garantía. Y si la agencia, por ejemplo, se niega a pagar o a devolver este dinero, ¿qué debería hacer el consumidor? En eso es donde debes comunicarle a la SIC, porque la SIC ya tiene otras facultades, además de las jurisdiccionales, unas facultades sancionatorias derivadas de su función administrativa. Inclusive puede poner multas sucesivas y llegar a un punto como es el mismo cierre del establecimiento que presta ese servicio. ¿Cuál es el trámite que deberían seguir los usuarios para realizar, digamos que esta diligencia? Bueno, cuando nace esa diferencia con la agencia, lo primero que debe es agotarse un requisito de procedibilidad, que es una reclamación directa. Mi insatisfacción debe ir plasmada en una reclamación que puede hacerse por cualquier medio, escrito o virtual, donde esta agencia tiene 15 días para dar respuesta. Si no da respuesta o si la respuesta es negativa, ya faculta al consumidor para acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio en acción de protección al consumidor, buscando la devolución del dinero o buscando la otra alternativa, que es el que se desarrolle pues el servicio de la forma contratada. Hace un momento usted comentaba que el tema del Estatuto del Consumidor no es solamente para abogados, sino para todos los consumidores, pero en este programa, digamos que resumámosle a los usuarios, ¿cuáles serían esos temas importantes o los temas más relevantes que debería conocer el consumidor frente a este tema, frente al Estatuto? Claro que es importante esa pregunta porque el consumidor también tiene obligaciones. Esto no se trata de una legislación que llene de cargas al empresario. El consumidor también debe usar los bienes conforme a una idoneidad. El consumidor debe aprender a diferenciar los conceptos de calidad, de publicidad y sobre todo importante para el consumidor es el tema de los plazos y qué acciones tiene. Ese es el punto, ¿no? Entender que el consumidor goza de una protección constitucional y que tenemos todo un estatuto que nos brinda unas herramientas para que nuestros derechos se efectivicen. Entonces, lo más lógico es empezar por conocer el catálogo de principios, deberes y obligaciones que tiene un consumidor y de la mano aprender qué tipo de acciones se tienen. Si una persona adquiere un plan turístico, en el caso que estamos hablando, por internet, ¿goza con las mismas garantías por parte del Estatuto del Consumidor? Claro que sí. Digamos que estas ventas que se derivan del comercio electrónico o que son conocidas como las que emplean métodos no convencionales. Esto genera una dificultad para el consumidor. Cuando usted adquiere un bien o un servicio por un medio distinto a la adquisición personal, usted tiene una desventaja porque o no puede percibir directamente las bondades del producto o existen aspectos que se escapan a la información, la que usted requiere para contratar con esa agencia. Claro que sí, tiene acciones y no los excluye. El comercio electrónico o el consumidor más bien tiene un esquema de protección frente al comercio y los bienes que adquiere por otros mecanismos no convencionales. Bueno, en los últimos años se han popularizado plataformas como Airbnb, que no son precisamente una agencia de viajes donde uno va y toma un servicio, sino que los ofrece por internet. ¿Hay alguna regulación en este momento en Colombia al respecto? Bueno, tenemos que pensar que el año pasado se expidió el decreto 2119 del año 2018, donde se puede establecer que no es en sí una regulación muy completa. Lo que se establece es que estos prestadores establecen actos de comercio, es decir, quien decide alojar a personas de forma, llamémosla excepcional o de forma no permanente,
están ejecutando actos de comercio conforme al artículo 20 del Código de Comercio. En ese orden de ideas, como comerciantes tienen obligaciones. Sumado a eso, deben tener un registro nacional de turismo, porque en caso de una reclamación es indispensable que se identifique al prestador del servicio. Entonces, si bien es cierto, este decreto citado no genera un catálogo ni establece una tipología del contrato ni obligaciones nacientes, es un contrato que podríamos llamar muy inusual, pero con mucha usanza y mucho empleo por los turistas, ¿no? Quienes buscan reducir costos. Pero realmente no tenemos una estructura jurídica para ese tipo de prestación de servicio. Bueno, y finalmente, ¿están obligados los usuarios a pagar IVA en este tipo de plataformas? Bueno, lo cierto es que como comerciante, y dentro de las obligaciones que tiene el prestador de este servicio, tiene que informarle al usuario en el precio todos los elementos que lo componen, dentro de estos los impuestos. Como actos de comercio, pues tendría que empezar a tener muy clara su situación pues tributaria y en este caso informarle al consumidor el fundamento del cobro del IVA y incluirlo dentro del precio para evitar sorpresa al consumidor. Bueno, hasta ahora vamos a proceder a responder algunas de las preguntas que nos han llegado en vivo. Betty Blanco dice, ¿puedo demandar a una compañía aseguradora que no cumpla con reemplazar el objeto dañado? Esto pues en el tema de derechos del consumidor. Existe una legislación especial para el consumidor de productos financieros, que es la ley 1328, a la cual usted puede acudir como consumidora de esos servicios financieros ante otra entidad, no hablo de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino ante la Superintendencia Financiera. Todo lo que es discusiones o donde se ven afectados esos derechos que tenemos como consumidor, pero de productos financieros, entre ellos la actividad aseguradora y bancaria. Nalcy Díaz pregunta, hace más de 5 años demandamos a una agencia y nunca nos devolvieron el dinero. La superintendencia no hizo mucho, en verdad, y esa plática se perdió. ¿Qué deberíamos decirle a esta usuaria? Bueno, pues preocupante porque en primer lugar hay que verificar si se ejercitó la acción dentro del término de ley. Porque miren que tenemos un término de 1 año para iniciar la acción de protección al consumidor. Hay que establecer ya frente al caso particular qué fue lo que ocurrió, si realmente este prestador de servicio incumplió con sus deberes del consumidor, que es el aspecto que pues tendría que uno que analizar en estricto sentido frente al caso de la señora, porque no es común que pues, las cosas queden así y la superintendencia es garante de los derechos del consumidor. Uno de nuestros usuarios dice, ¿dónde puedo colocar la queja por mala prestación del servicio o a qué página la superintendencia? Explícame a la gente cómo es el procedimiento. La página de la Superintendencia de Industria y Comercio ofrece con gran facilidad la oportunidad de que el consumidor ejerza 2 tipos de actuaciones dentro de la misma, ya sea la queja o la demanda. La queja hace referencia a la protección de intereses generales, mientras que la demanda hace referencia a una situación particular del consumidor. Lo bueno es que todo esto lo podemos hacer desde nuestro hogar, esto lo podemos hacer desde nuestro computador, no tenemos que desplazarnos hacia allá y ahí mismo aparecen los links donde se establece qué tipo de acción y los documentos que usted puede anexar a la reclamación, todo desde su casa, en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Paola Ruiz tiene la siguiente inquietud, ¿qué acciones operaría en contra de un particular que presta servicios de viaje? No es una agencia, sino es un particular, ¿cómo debería proceder? Este particular tiene obligaciones como comerciante. Él se entendería que se conoce como el prestador del servicio. Es decir, si esta persona reúne los requisitos de este decreto 2119 de 2018, pues esta persona puede adelantar la acción frente a él y exigirle la garantía de la prestación de este servicio. Es decir, que es la misma acción de protección al consumidor por tema de garantía. Bueno, esta pregunta tiene que ver más, no tanto con las agencias de viaje, pero Miriam Rojas dice, cuando te cancelan el vuelo 2 horas después y te pagan y te tengan de pie esperando solución a tu viaje, ¿cómo debería, digamos que, abogar por los derechos del consumidor? Bueno, aquí vemos que ya el contrato está en ejecución. El contrato de transporte aéreo pues, nos remite a unas disposiciones más específicas y en este orden de ideas, la empresa que presta el servicio de traslado o transporte aéreo debe garantizarle al usuario, al pasajero, en caso de que no pueda transportarlo, alojamiento en la ciudad, si no puede solucionarle con prontitud el problema, ¿cierto? El impasse. Claro está, si el usuario no tiene domicilio en una ciudad distinta.
Pueden presentarse situaciones de fuerza mayor, porque en ocasiones los vuelos son objeto llamemos de aplazamiento o cancelación, pues tendrá que informársele al usuario el motivo de la misma y tratar de hallar una solución a su problema particular. Bueno, llegamos al final del programa, doctor. Muchísimas gracias por su asesoría y por venir. A ti, Diana, muchas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias por sintonizar este consultorio jurídico. Recuerden que pueden consultar este y otros temas legales de su interés ingresando al tiempo.com en la sección Justicia, Servicios. Asimismo, al final encontrarán un formulario donde pueden dejarnos también sus inquietudes. Que tengan buen día.